Hola, buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a esta segunda parte de la conferencia sobre reforma laboral. En esta oportunidad, bueno, nos van a acompañar la doctora Gisela Jerez por el Colegio de Abogados de Bariloche y el doctor Diego Sacchetti por el Colegio de Abogacía de Viedma. Nos dará la apertura a esta jornada el doctor Ezequiel Palavecino, que es el presidente del Colegio de Abogados de Bariloche. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Flavia, bueno, un placer, como siempre. Un saludo a todos y todas desde el Colegio Bariloche. Hoy estuvimos hablando con Gastón Surach, el presidente de Viedma. Compartimos la idea de que estas capacitaciones, como vienen en este ciclo de jornadas, son muy productivas para el encuentro en la matrícula, para mejorar la interacción entre colegas, y agradecemos, como siempre, el compromiso de la Escuela de Abogados y Abogadas del Cuerpo Estatal. Y bueno, para nosotros en particular es un placer y un orgullo para este colegio que la doctora Jerez Leal esté dando esta charla, así que bueno, vamos, agradecemos el tiempo y bueno, comencemos con el curso, que es lo importante, la gente que nos va hoy a dar su tiempo y sobre todo su conocimiento respecto a la reforma de la ley del contrato de trabajo. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, yo voy a hablar un poco en líneas generales de los artículos que más bien tienden a flexibilizar la ley. Voy a hablar un poco del artículo 23, las modificaciones a solidaridad, un poco de documentación laboral y de los cambios del artículo 52 y artículo 80. Eh, y también como un tema aparte, las modificaciones a los conceptos de remuneración y las modificaciones que introduce la reforma, que la verdad son bastante interesantes y por ahí tienen como novedades que quizás los que hacemos derecho del trabajo eh, no estamos acostumbrados, son muy nuevas o muy recientes. Bueno, primer tema que voy a hablar es el artículo 23, eh, que es la presunción de la prestación de dependencia, del contrato de trabajo por la prestación de dependencia. Como reforma fundamental hay dos cuestiones. Una, en el nuevo artículo se establece que el hecho de la prestación el hecho de la prestación de servicios en relación de dependencia, agrega esta palabrita en dependencia, hace presumir la existencia del contrato de trabajo, o sea que entiendo que la novedad es que además de la prestación de servicios, tendría que haber alguna cuestión que pruebe la dependencia o algo que evidencie la dependencia como exclusividad, como cumplimiento de horario. Eh, Aparte de esto, a continuación, en el siguiente punto, establece una excepción a la presunción, que está bueno resaltar, que es que esta presunción no va a operar siempre que haya contratación de obra, locación de servicio y facturación o emisión, con emisión de comprobantes o pago en cuenta bancaria. Esto no estaba antes de la ley de esta manera, está como eh, minimizando la presunción, pero siempre que se presenten los requisitos, o sea que de hecho en la práctica, si entendemos que hay una prestación de servicios y pueda acreditar que hay un contrato de trabajo normalmente escrito, que si bien lo podría acreditar por otros medios, y además tengo la emisión de comprobante o el pago de transferencia en cuenta, la presunción no va a operar. Es un tema interesante porque, nada, esta limitación no la teníamos antes y eso significa que voy a tener que probar, además de, no voy a poder contar con la presunción, me tengo que probar los otros requisitos de la dependencia. Esto, perdón que me voy a perder un poco. Esto está muy vinculado con los cambios que se introducen en solidaridad, porque también hay
una serie de limitaciones a las obligaciones laborales cuando, voy a describir, perdón, cuando hay ciertos requisitos de cumplimiento de documental. Está muy bueno, a mí me parece que está muy bueno el cambio del artículo 52 que dice que ya no se requiere el libro de contrato de remuneraciones porque basta con lo de ARCA. Creo que era algo viejo que se fue modificando. Hoy, con la registración de ARCA y la documentación, ya no tenés la necesidad de llevar el libro, si bien hasta el 6 de marzo tenés que tener los 10 años del libro, no hay más necesidad hacia adelante. Y bueno, lógicamente eso se elimina también la presunción del artículo 55 de que la no registración en el libro genera la presunción de las cuestiones que deberían haber constado ahí. Eso y el artículo 80, que también se modificó y que se incorpora la posibilidad de poner a disposición el certificado físico, más allá de que ya se había modificado con la ley base la multa, ahora no solo podés poner a disposición físico, sino que incorpora la posibilidad de poner la certificación digital, que está muy bueno, porque de hecho está, y establece que ARCA va a establecer alguna plataforma. Todavía no está claro bien cómo va a ser alguna plataforma virtual, que si está cumplido en la plataforma virtual, también está cumplida la obligación de entrega de documentación. Eh, Me parece que son cambios bastante interesantes que van de la mano de las modificaciones tecnológicas que ha tenido ANSES y ARCA en los últimos años, y que hoy ya por ahí no tienen tanto sentido si hay registración laboral. Eh, Voy a pasar un poco, perdón, los temas son un poco aleatorios, así que quizás no se entienden, pero son todas modificaciones que me parecieron interesantes. Dentro de las modificaciones importantes que tuvo la ley, son los relacionados con el artículo 30 y 31 de la Ley de Contrato de Trabajo, sobre todo el 30 de subcontratación, que antes establecía la solidaridad y ahora la limita siempre que la empresa contratista cumpla con el deber de controlar el checklist de la documentación que tiene que entregarle el empleador o quien figure registrado como empleador mes a mes. Así que cumpliendo esta documentación, que es la constancia de quill, el pago de remuneraciones, el pago de servicios, de los aportes de la seguridad social y la póliza de ART con endoso, el subcontratista no tiene responsabilidad sobre el empleador que le provea la empresa empleadora. Está muy bueno. Está muy bueno para los empleadores. En realidad es una restricción importante porque eh, antes podríamos haber alcanzado al empleado, a la contratista con la solidaridad por el incumplimiento, y hoy incluso la ley no establece que esa documentación tiene que ser ni siquiera chequeada por el contratista, y lo que ocurre es que si de repente la empresa empleadora falsea datos, el contratista no tiene responsabilidad de controlarla y está exento de responsabilidad. Ahí hay una limitación muy grande respecto de lo que había en la redacción anterior. Algo parecido pasa con el artículo 31 respecto a los grupos económicos. La reforma básicamente lo que hace es modificar la conducta temeraria, la excluye y deja solo las acciones fraudulentas como extensión de responsabilidad, y en realidad limita solo a acciones fraudulentas, pero entiendo que la definición de acciones fraudulentas, eventualmente, como ha pasado con otras jurisprudencias en donde se ha tenido que definir acciones fraudulentas, podría llegar a alcanzar eh, algunas conductas que antes se entendían como negligentes, eh, pero bueno, hoy fraude implica que hay algún engaño o algún ardid y no solo por ahí falta de diligencia simple. Entonces parecería que la reforma lo que quiere es que si hay una solidaridad a los grupos económicos, se requiera como un mayor cuidado al momento de identificar la conducta, o una mayor intencionalidad de incumplimiento.
Eh, Dentro de la solidaridad también está la reforma del artículo 29, eh, que lo que hace es reducir la responsabilidad de la empresa que contrata a través de intermediación a otro empleado a solo el periodo que duró la contratación. Entonces, la empresa solo va a responder, si trabajó 2 años con ellos y 5 años en total con la empresa empleadora, va a responder por las obligaciones de ese periodo de 2 años. Lo mismo pasa con las empresas de servicios eventuales, que como particularidad, además de las limitaciones de responsabilidad que siempre estuvieron por ese periodo, lo que hace es establecer que el convenio colectivo de la actividad en la cual preste servicios eventuales el empleado es el que va a regir, y además le imposibilita de acceder a cuestiones, a cargos sindicales durante el periodo. Esto tiene que ver como para que no se perpetren en el cargo personas que están destinadas a terminar el trabajo con la finalización de la eventualidad. Son todas restricciones o flexibilizaciones que algunas ya venían teniendo lugar jurisprudencialmente, pero que hoy por ahí se zanjan algunas dudas, y particularmente la del artículo 29 de intermediación termina con un fallo plenario de la Cámara Nacional del Trabajo, que es Vázquez con Telefónica, que se utilizó durante muchos años y que alcanzaba durante todo el periodo de registración al empleado y no solo el periodo que trabajó con la empresa contratista. Ese sí es un cambio importante. Cambios también interesantes son los de remuneración. Lo que establece ahora la ley con la modificación de la remuneración divide como en 4 criterios grandes cómo se va a entender la remuneración como concepto básico en dinero, que tiene carácter remunerativo, que incluye la base del 245, esa no representa ningún problema. Agrega con carácter taxativo beneficios sociales que están enumerados en el artículo 103 bis, que no tienen carácter remunerativo, que no pueden ser sustituibles en dinero, que no integran la base indemnizatoria. Los enumera. En general son, salvo el de comedor, en general son beneficios que estaban establecidos por la jurisprudencia sin carácter remunerativo, no integraban la base salarial. Está bastante aceptado eso, salvo el de comedor, porque incluye comedor, guardería, incluye gastos de sepelio. Son conceptos que siempre estuvieron excluidos de la base remunerativa. Un concepto nuevo es el componente dinámico de la remuneración, que sí tiene carácter remunerativo, que incluye la base salarial indemnizatoria del 245 solo cuando supera los 6 meses, pero lo particular de este concepto es que es un concepto que el empleador puede quitar sin ningún tipo de derecho adquirido por parte del empleado, porque la redacción permite agregar por encima del piso del orden público eh, bonos o mejoras por algún plus por mejor desempeño, que aunque pudiera durar años, el empleador puede sacar en cualquier momento sin derecho del trabajador a reclamarlo ni a tenerlo por incorporar al salario, pero sí tributa aportes. Esto no existía en la ley anterior, no lo teníamos como una posibilidad. De hecho, si algo duraba 6, 7 meses en el salario, probablemente no solo integraba la base salarial, sino que lo hubiéramos entendido como un derecho adquirido y hubiéramos reclamado si lo sacábamos. Y eso puede ser en dinero, no necesita ser en especie. Y después establece cuáles son los conceptos excluidos de la remuneración, que no tienen carácter remunerativo, que no integran la base salarial. Los establece en el artículo 105. Yo no sé si los voy a nombrar, pero son básicamente viáticos, celular, auto, pago de internet, siempre que, que se apliquen no van a incluirse dentro del salario como remuneración.
Perdón, hay algo que me olvidé de decir sobre los componentes remunerativos. Los componentes remunerativos pueden ser establecidos por convenio colectivo, pero solo van a aplicar mientras el convenio colectivo esté vigente, no se le aplica la ultraactividad. Eso me pareció bastante interesante, si bien ahora cuando hablen de la cuestión sindical van a hablar justamente de esto. Hoy, hasta el 6 de marzo esto no pasaba, eh, y es muy interesante porque podría el empleador a partir de hoy mismo, a partir de la publicación de la ley, dejar sin efectos conceptos que antes hubiéramos entendido que integran el salario. Em, la ley también elimina directamente las propinas como carácter remunerativo. Antes había una discusión, hoy directamente el artículo 104 dice las propinas no tienen carácter de remuneración. Habilita también el pago en moneda extranjera, siempre que sea a cuenta sueldo. Establece expresamente que el pago tiene que ser a cuenta sueldo, bajo pena de nulidad. Eso también es novedoso. De hecho, si no hay cuenta sueldo, no solo establece que el pago es nulo, sino que además no permite al empleador hacer uso del FAL. El artículo 277 dice que el pago se va a hacer, del pago en juicio se va a hacer directamente a la cuenta sueldo, o sea que nada, evitar la cuenta sueldo trae como unas consecuencias extras, que quizás antes podríamos haber probado el pago en dinero con recibos comunes, y hoy entiendo que si el pago es nulo, voy a deber la totalidad del salario si lo pagué en efectivo. Bueno, otra novedad de recibo sueldo es que habilita el recibo de sueldo digital con la firma virtual y la firma digital, cualquiera de los dos, y establece más o menos los mismos requisitos que tenía que tener el recibo de sueldo anterior, solo que agrega también ahí los pagos de aportes y seguridad social que se tendría que haber hecho, se pueden incluir en el recibo y son prueba de los aportes. Antes había una discusión sobre si los recibos digitales cumplimentaban la obligación de entregar recibos. Hoy con esto, la verdad es que son todas cuestiones que quizás en la práctica ya se venían dando por la digitalización, y ahora que la ley expresamente los dice, ya por ahí no merece la pena ni discutirlo. Además, también es interesante porque por ahí habilita a la presentación dentro de los expedientes de Secretaría de Trabajo, Ministerio de Trabajo, cuando pedían la entrega de documentación, el cumplimiento o la emisión solo de la entrega de certificado del recibo digital, que antes quizás no te lo tomaban porque te pedían el físico firmado. Hoy la ley habilita. Hay dentro de esto que quedó un poco colgado, que no se dijo en las charlas anteriores y lo tengo que decir, que es la modificación del periodo de prueba. La modificación del periodo de prueba básicamente quedó como quedó en la redacción de la reforma. El DNU había ampliado el periodo de prueba a 8 meses, la ley base lo deja en 6 con la posibilidad de ampliar a 8 por convenio colectivo. La 27802 lo mantiene a esto, pero como novedad elimina el preaviso. Eso es, creo, lo más interesante de periodo de prueba. También entiendo que es parte de este criterio de flexibilizar la ley, como hacer más barato resolver ciertas como excepciones a los criterios que teníamos antes como de sostener el vínculo. Y algo interesante de la ley es que agrega todo un capítulo 12 con plataformas digitales, que era algo que no estaba arreglado. Elimina la reglamentación, los únicos artículos que había en la ley de contrato de trabajo sobre el trabajo virtual, y deja toda una reglamentación dentro de la norma como del prestador independiente a través de plataforma. Es un instituto novedoso porque establece que lo que se tiene que analizar para identificar si no hay relación de dependencia es la libertad de conexión. Básicamente todo el instituto se basa en libertad de conexión, pero tiene algunas cuestiones que quizás se podrían entender como relación de dependencia y las establece
que tienen que pasar, como que, por ejemplo, que la plataforma tiene que cubrir el seguro, independientemente de quién lo termine de pagar, o tiene que ser el responsable último, eh, frente a los daños o el siniestro que pudieran ocasionarse, y aún así, que son cosas que normalmente entenderíamos que hay dependencia, dice que el trabajador es independiente. Para que el trabajador sea independiente, lo que tiene que pasar es que tenga la posibilidad de acceder o no a la plataforma, de tomar o no pedidos, de tomar o no el servicio, de proveerse o no cualquier medio de transporte, y que no tenga consecuencias ni sanciones por la no conexión. O sea, que no tenga la necesidad de hacer una cantidad de trabajo, que pueda no tomar el Uber, el viaje. Este, define movilidad, define plataforma tecnológica, define prestador independiente, pero bueno, básicamente creo que lo que hay que analizar es si la persona que se conecta a la plataforma, que intermedia entre el consumidor final y el prestador de servicio, lo puede hacer con total libertad de acción, sin ningún tipo de exclusividad, sin ningún tipo de sanción por la no conexión, si se provee medios propios, y si no hay ninguna imposibilidad de acceso por parte de la plataforma, porque si la plataforma, por ejemplo, le bloqueara al usuario, tendría que explicar por qué le bloquea al usuario, porque se podría entender como una sanción por alguna acción específica. Eh, Esta figura tiene características que yo creo que en la práctica, si bien quizás no generan tanto ruido, eh, ¿viste? Hay cuestiones que la plataforma tiene que brindar como intermediario y otras cuestiones que nosotros diríamos que son siempre propias del contrato de trabajo. Eh, Esto del seguro me parece como la cuestión fundamental, que la plataforma tenga que proveer el seguro. Si bien dice que el seguro puede ser descontado de las comisiones, o sea que no es necesario que el seguro, o sea, quien paga el seguro en última instancia podría ser el mismo consumidor, pero que sea la plataforma quien se tenga que encargar, me parece que es algo que, no sé, que nos genera ruido. Pero sí establece que el prestador independiente necesariamente tiene que estar inscrito en ARCA, que tiene que ser titular de una cuenta a donde transferir y de la cuenta usuario de la plataforma, no puede ser otro. Tiene que, bueno, dice, respetar normas de tránsito, quizá era innecesario porque en realidad es cumplimiento de normativa general. Tener una billetera ya sea bancaria o virtual, y establece que tiene que cumplir la prestación debidamente, que el incumplimiento de la prestación sí puede ser sancionado, eh, lo cual deja en zona gris también esto de que no le puedan inhabilitar el acceso. Y otro tema es también verificar los algoritmos, a ver si los algoritmos no generan, porque hoy en la práctica hay algunas aplicaciones que a mayor rechazo o mayor conectividad te dan más visibilidad al servicio, te mandan más servicios para que tomes. Si eso ocurriera, yo entiendo que un juez debería analizar que no está esta libertad de conexión que establece. Eh, Entiendo que todo el instituto se funda en que haya libertad de conexión. Si no hay libertad de conexión, ya sea porque los mecanismos de algoritmo van restringiendo esa libertad, o porque el usuario tiene consecuencias a la no conexión, el prestador de servicio tiene consecuencias a la no conexión, o en la práctica termina siendo la plataforma quien brinde ciertas herramientas de trabajo o el seguro en sí. eh, Entiendo que es medio cuestionable la figura. Pero bueno, es novedosa, es la primera reglamentación que tenemos de este tipo de servicios, no habíamos tenido reglamentación así antes, y está, bueno, es interesante. Creo que con esto, o sea, la verdad es que estamos, Flavia, para cerrar. Eh, si Sí quedan algunas cuestiones que me parecieron para destacar, pero les falta reglamentación. Creo que en algún momento podríamos también hablar que me parece súper interesante, el trabajador independiente con colaboradores. Yo lo tenía como dentro de esta flexibilización porque me parecía que era parte de estas figuras que son como trabajadores independientes. Pero bueno, la verdad es que hay poco todavía sobre ese tema. La ley dice que se va a reglamentar, no está la reglamentación. Entonces,
me parece que nos falta información sobre ese tema como para desarrollarlo en extenso. ¿Me escuchás? Sí, muchas gracias, Gisela, muchas gracias. Mm. Ahora le damos la palabra al doctor Saquetti. Bueno, buenas tardes. Gracias, Gisela, por el pase de la posta. Eh, yo, antes que nada, quería como generar cierto contexto. Digo, las conversaciones de la jornada anterior y esta versaban fundamentalmente sobre el derecho individual del trabajo. Y a mí me tocó el tema de tensiones sindicales y yo quería como hablar con un poco más de propiedad, más que la cuestión sindical específicamente, tiene que ver con el derecho colectivo del trabajo. ¿Sí? Fundamentalmente, ¿por qué? Bueno, primero por una cuestión de historia, ¿no? O sea, entiendo que el derecho colectivo es, está antes que el derecho individual, antes en el sentido de que los trabajadores empiezan a nuclearse y a entenderse como colectivos y a partir de ahí empiezan a generar conquistas en sus condiciones de trabajo. ¿No? Con lo cual, el derecho colectivo termina siendo un generador de las mejoras y de las normas que regulan luego las relaciones individuales de trabajo. Y esto tiene una historia a lo largo, digamos, del devenir de la era moderna que me parecía sumamente importante hacer, no para aburrir, pues muy, muy breve, pero sí porque tiene que ver con la realidad histórica en este preciso momento, que tiene que ver con la 27802. ¿Y esto por qué? Porque el comienzo del derecho colectivo empieza como un derecho prohibido, ¿sí? Hay una primera etapa de prohibición de todo lo que tenga que ver con lo colectivo, con lo organizacional y demás. em, Prohibido, digamos, me estoy hablando de Revolución Francesa para acá, a partir de la Revolución Francesa, la ley Le Chapelier, después en Gran Bretaña, bueno, antes de ser Gran Bretaña, las Combination Act, son todas normas que fueron prohibiendo como consecuencia de aquel momento, digamos, de un liberalismo en donde todo lo que tenía que ver con lo corporativo era conceptualmente rechazado. A partir de ahí se prohibieron todos tipos de actitud corporativa. Luego de esto empieza un proceso donde por la propia naturaleza de las cosas la gente se fue juntando para poder lograr las mejores a sus condiciones de trabajo y hubo un periodo de tolerancia, digamos, de este desarrollo, ya no de una persecución, para recién a partir de principios del siglo pasado, del 1900, empieza un periodo de reconocimiento normativo. Y este reconocimiento normativo arranca de 1917 con la Constitución mexicana, luego en la Constitución alemana del 19, en nuestro país con la Constitución del 49 y luego, digamos, a través de la modificación constitucional que termina con el 14 bis en el 57. Es decir, esta historia tiene que ver con desde una ausencia total de reconocimiento de lo colectivo a un reconocimiento constitucional. Un reconocimiento constitucional que luego, a través de la reforma de la Constitución del 94, del 75 inciso 22, se nos incorpora todo el universo, digamos, de tratados internacionales. ¿Por qué lo planteé esto como comienzo? Porque esa es la tendencia y esa es la lógica que debiera imperar en el análisis jurídico. Nosotros estamos obligados como país a respetar dentro de la organización constitucional. Acuérdense, no voy a abundar sobre esto, pero sí me parece que es de suma relevancia para entender el contexto de esta ley, entiendo mal denominada de modernización laboral, eh, el control de convencionalidad. Es decir, esta ley tiene que superar no solamente el control de constitucionalidad, sino el control de convencionalidad. ¿Y por qué? Justamente por esta hipersintetizada evolución histórica digamos, de protección del derecho colectivo. Esta ley va de lleno contra eso. Es decir, hay algunos autores que hablan luego de este periodo
constitucionalización o de reconocimiento jurídico del derecho colectivo, hablan de la cooptación, es decir, de ya mantener como la forma jurídica de las organizaciones colectivas de trabajadores y utilizar a través de la cooptación de sus instituciones la posibilidad de que dejen de servir a los fines con que primigeniamente fueron organizados, que es la defensa de los intereses individuales y colectivos de trabajadores y trabajadoras. En este contexto, la 27802 es una ley que tiene como sus antecedentes el DNU 70, la ley Bases, donde directamente hay un montón de normas que, afectando lo colectivo y afectando lo individual, como recién lo explicaba Gisela en este tema de algunas flexibilizaciones, como ella lo llamó, las posibilidades de, ahora vamos a ver, de que el empleador pueda acordar normas de trabajo por debajo de los mínimos, es decir, por debajo de lo que nosotros denominamos el orden público laboral, por debajo de las condiciones que estaban establecidas en normas, tanto la ley de contrato de trabajo eh, como los convenios colectivos. Y este es un poco el esquema de esta ley. Si ustedes analizan la ley en su totalidad, van a observar que ya sea por vía de la modificación de normas de los contratos individuales, ya sea por vía de la modificación de la negociación colectiva de la 14250, ya sea por vía de la modificación del ejercicio del derecho de huelga, ya sea por vía de la modificación a la ley de asociaciones sindicales, tiene un sentido, hay una lógica. Esa lógica tiene fundamentalmente un traspaso de ganancia, un traspaso de dinero en favor del sector desempleadores, en detrimento digamos, de la parte más desfavorable. Y esto tiene para mí una relevancia sustancial porque es lo que marca justamente el qué hacer, sobre todo aquellos que se dedican al ejercicio de la profesión liberal y toca defender derechos, bueno, qué hacer frente a una ley que en muchos aspectos vulnera este criterio, este principio general del derecho al trabajo o del derecho o de los derechos humanos que tiene que ver con el de la progresividad y su contracara, que es la prohibición de regresividad. Es decir, una obligación para los estados de generar normas jurídicas y generar prácticas estatales que tiendan cada vez a otorgar mayor cantidad de derechos, que velen por el cumplimiento de aquellos derechos y aquellas garantías que tienen sus ciudadanos y establezcan las mejores condiciones para el ejercicio. Inclusive es una manda que inclusive es previa a la Constitución del 94, que es el objetivo previsto en la Constitución Nacional, que está en el preámbulo, ¿no? Es decir, ¿para qué es la Constitución? Bueno, ¿cuál es el objetivo de la Constitución? Bueno, proveer al bienestar general. Es decir, este bienestar general, que es la cláusula de prosperidad, o la cláusula de bienestar dicha por la Corte, es justamente el norte para el cual están previstas, en teoría, o debieran estar previstas estas normas jurídicas. Bueno, desde mi punto de vista, la 27802 claramente es una norma absolutamente regresiva y que no cumple para nada este postulado. Digo esto aprovechando que Gisela terminó hace poquitito, digo, para no volver sobre esta cuestión, un ejemplo, cuando se habló recién de la integración del salario, eh, el artículo que es me lo anoto porque me los olvido, el 104 bis, cuando habla del salario dinámico, dice otros componentes remunerativos, dice mediante la negociación colectiva, dice la nueva ley, ¿sí? De actividad, rama, región, acuerdo o empresa y o mediante acuerdo individual o decisión unilateral del empleador. Es decir, no solamente pueden generarse modificaciones, y acá hay un dato que es importante, que es
con la negociación colectiva de empresa, que esta negociación colectiva no está en la ley de asociaciones sindicales. ¿Sí? Esta posibilidad de negociar colectivamente con un sujeto colectivo que sea propio de la empresa, que en términos sindicales serían las comisiones internas, no es una facultad que tenía prevista, que tiene prevista la ley de asociaciones sindicales, porque justamente lo que implica eso es la atomización del poder de los sindicatos en cada una de las empresas y porque además normalmente los representantes de, en las empresas son mucho más, digamos, no permeables, pero sí presionables, por decirlo de alguna manera, por el empleador que una estructura mayor. Digo esto, pero inclusive la propia ley establece la decisión, la posibilidad de que el salario se integre con la decisión unilateral del empleador, algo que estaría absolutamente fuera o sea, que no estaría, está absolutamente fuera de un criterio de protección de los derechos individuales del trabajador. ¿Mm? Esto digo como ejemplo de este contexto. Este esquema lo que determina es una altísima tensión con el derecho colectivo del trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque fundamentalmente yo voy a dar algunos ejemplos de esta tensión y algunos que tienen que ver con la práctica. Por ejemplo, la ley, la ley de negociación colectiva. La 14250 establece que los convenios colectivos de trabajo se van a hacer fundamentalmente por actividad. ¿Sí? Es decir, cada actividad laboral va a tener su convenio colectivo de trabajo y la negociación va a estar dada en ese convenio, en ese nivel. La nueva ley permite que los convenios, que la negociación colectiva se pueda dar también por empresa, pero con un aditamento. Permite que los convenios colectivos de empresa, ¿sí? O sea, convenios colectivos que tienen se supone que son posteriores, porque son convenios colectivos que van a superar o van a dictarse con posterioridad a los convenios colectivos que ya están vigentes de rama de actividad, puedan modificar. De hecho, prevalecen, ¿no? Los ponen como en un sentido de que podrán, si no lo ponen como un imperativo, que van a modificar los convenios colectivos de actividad. Es decir, que en función de la actividad que pueda desarrollarse, esto va de la mano, que también permite, con la modificación de la ley de asociaciones sindicales, la posibilidad de crear sindicatos de empresa, pero no solamente de crear sindicatos de empresa, sino que eso ya está permitido por la ley, sino de establecer que estos sindicatos de empresa tengan personería gremial. Brevemente, para no imaginar que todos lo saben, pero la personería gremial es un tipo de personería especial que tiene la ley de asociaciones sindicales, donde se establece que aquellos sindicatos que son los más representativos dentro del sector son aquellos que tienen esta personería gremial, que le permite que la representación de los derechos individuales y colectivos de los trabajadores. Bueno, esta representación gremial, que en general eh, funciona como una representación excluyente, es decir, si hay un sindicato con personería gremial, no puede haber otro, salvo, hago la salvedad acá, en el sector público, en donde está reglamentado de esa manera y pueden existir varios sindicatos con personerías gremiales concurrentes. Pero no así en el ámbito privado. Bueno, en la reforma de la ley lo que permite justamente es que existan convenios colectivos y sindicatos con personería gremial dentro de la propia empresa. Con lo cual de esto se desplaza completamente el poder de negociación que puede llegar a tener fundamentalmente el movimiento, digamos, el colectivo de los trabajadores. Digo, como ven, hice referencia a la 14250, hice referencia a la ley de asociaciones sindicales 23551, es decir, hay una relación entre toda la estructura normativa de la 27802 tendientes al mismo fin. La característica principal de todo lo que tenga que ver o la herramienta principal
de la defensa, de la conquista de los derechos en el ámbito colectivo, fundamentalmente la herramienta es la huelga, ¿sí? De eso no hay ninguna duda, y dentro de esta protección que tiene el derecho en esta secuencia que les planteé de la histórica, de este reconocimiento constitucional, nosotros tenemos a la huelga prevista y protegida como un derecho en el artículo 14 bis de la Constitución. Esta norma constitucional se vincula, se completa con otras normas de orden legislativo que son las que regulaban, digo regulaban porque las modificaciones hacen que no tengan ni siquiera el espíritu que tenían antes, el derecho de huelga que estaba regulado fundamentalmente en el decreto 272 del 2006 y en la ley 25877. Básicamente, lo que establecía esta regulación del derecho de huelga era que en caso de que se hiciera una huelga, deberían respetarse un servicio mínimo. Es decir, establecían como una mínima prohibición para determinado tipo de servicios, no para cualquiera, y esa mínima prohibición hoy, con la 27802, está absolutamente desnaturalizada. Concretamente, la ley, en el artículo 101, sustituye el artículo 24, o sea, no es que lo corrige, sino que completamente, es un artículo completamente distinto de la ley de la 24 de la 25877, y lo que plantea es que establece dos categorías de servicios. Por un lado, los servicios esenciales, y por otro lado, actividades de importancia trascendental. Los servicios esenciales es una denominación conocida, es una denominación que estaba prevista en la ley, está previsto también en la denominación de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, y las actividades de importancia trascendental es una innovación de la norma, y sobre todo lo que es innovación de la norma es que eh, lo que refiere como servicios mínimos, que implicaba en términos de por lo menos lo que había entendido la jurisprudencia hasta acá, esta ley, era que debía existir una cobertura básica del servicio, de tal manera que el servicio no pudiera ser nulo en aquellos que fueran servicios esenciales, que ahora vamos a ver. Pero en el caso de la 27802, esos servicios esenciales tienen que tener una cobertura. Estamos hablando de una situación de huelga, ¿eh? Una situación de conflicto colectivo, eh, no menor al 75% de la prestación normal de servicio de que se trate. Y en aquellos casos de actividades de importancia trascendental, esa cobertura del servicio no puede ser menor al 50%. Entonces, la primera cuestión es, o no sé si la primera en orden de importancia, digamos, pero la primera cuestión es, primero, incorporar esas actividades de importancia trascendental como aquellas que te estarían vedadas para el ejercicio del derecho de huelga. ¿Sí? Vedadas, aunque sea en parte, ¿sí? En un porcentaje. Segunda es establecer estos mínimos, que no son bajos, ¿sí? 75% para servicios esenciales y 50% para aquellos servicios o actividades de importancia trascendental. Y la otra es la cantidad de actividades que se incorporan como, digamos, bajo este paraguas de esta denominación. ¿Sí? Entonces, dice la ley que se considerarán servicios esenciales, inclusive cuidado de menores y de educaciones de nivel de guardería, preescolar, primario, secundario, así como educación especial, servicios sanitarios hospitalarios, producción, transporte, distribución y comercialización de agua potable, telecomunicaciones, recolección de residuos, aeronáutica comercial, transporte de caudales, servicios privados de seguridad y custodia. Es decir, todos los servicios portuarios, balizamiento, dragado, amarre, estiva, desestiva, eh, el control de tráfico aéreo, todas esas son actividades, servicios esenciales. Y como actividades de importancia trascendental,
el transporte marítimo y fluvial de personas o mercaderías, cargas, a través de los distintos medios que se utilicen para tal fin, los servicios aduaneros y migratorios y demás vinculados al comercio exterior, es decir, no solamente tenemos además eh, una, un nomenclador extenso, sino que además tiene fórmulas que son vagas, es decir, y demás vinculadas al comercio exterior, es decir, hay, hay que ver qué tipo de vinculación puede ser para poder estar incluida o no incluida dentro de una actividad de importancia trascendental, es decir, no está definida en la ley cuál es el grado de vinculación o cómo debe estar vinculado. El transporte terrestre y subterráneo de personas o mercaderías a través de los distintos medios que se utilicen para tal fin, radio y televisión, actividades industriales continuas, la industria alimenticia en toda su cadena de valor, los servicios bancarios, financieros, servicios hoteleros, la producción de bienes y servicios de toda la actividad que estuvieron afectados a compromisos de explotación, ¿sí? Es decir, hay un- una cantidad importante de actividades comerciales, económicas, que se incluyen dentro de aquellas que el derecho de huelga, en definitiva, queda casi de una aplicación nula, o sobre todo, nula ¿en qué sentido? En que termina siendo inocua. Es decir, la actividad de la huelga tiene como destino, tiene como fin generar una molestia, causar un daño a su destinatario, precisamente con el fin de lograr una mejora en las condiciones laborales o en las situaciones de un reclamo colectivo de trabajo. Al neutralizar la huelga a este nivel, lo que provocan es la absoluta inocuidad de la huelga, con la cual se vacía de contenido. Eh, para el derecho internacional, o sea, para la Organización Internacional del Trabajo y para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o sea, son normas a las cuales nosotros estamos obligados a cumplir, organizaciones cuyas normas estamos obligados a cumplir. Los servicios esenciales son aquellos servicios en donde se afecte la vida, la salud o la seguridad de las personas, de todo parte de la población, dice. Con lo cual, muchas de estas denominaciones o de estas descripciones de, de la ley claramente no quedan encuadradas dentro de aquellas que pueden generar un peligro para parte o toda la población, para la salud o para su seguridad. Por ejemplo, los servicios gastronómicos. O sea, díganme cuál sería el modo de lograr que todo parte de la población pueda estar en peligro para la vida o para la salud o para la seguridad porque haya un cierre de servicios gastronómicos, porque cierran los cafés. Digamos, claramente es para mí un exceso. Digo, este es un ejemplo como grosero, pero qué sé yo, quizás hay otros ejemplos en donde no hay dudas de que los servicios en sí son servicios esenciales, como puede llegar a ser, por ejemplo, los servicios hospitalarios, y la propia historia de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, de la Corte Federal nuestra, e inclusive los dictámenes del Comité de Libertad Sindical o de la Comisión de Expertos en en la aplicación de convenios de la OIT, han establecido que se cumple igual con el objetivo de un servicio mínimo, teniendo una dotación que haga que el servicio no sea inexistente. El servicio tiene que estar. Lo que no puede ser es que, sobre pretexto de establecer condiciones para ese servicio mínimo, se genere una imposibilidad del ejercicio del derecho de huelga. Fíjense que saliendo absolutamente del esquema del derecho protectorio, del derecho del trabajo, eh, nuestro propio Código Civil exime de responsabilidad por el daño causado cuando se trata del legítimo ejercicio de un derecho. Es decir, las propias lógicas del derecho privado, sin estar hablando de un sujeto de preferente tutela como son el trabajador y los trabajadores, o de una protección constitucional especial, como dice el 14 bis, que el trabajo en todas sus formas gozará de la protección de las leyes, sin este plus
de protección que debe tener el trabajo, nuestro Código Civil establece, bueno, si causas un daño en el legítimo ejercicio de derecho, claramente no existe la posibilidad de nacimiento de responsabilidad. Sin embargo, van a encontrar que en la 27802, en muchas partes, se habla de esta cuestión de no causar daño y de determinados derechos se pueden ejercer siempre y cuando no se afecte en el interés general, siempre y cuando no se afecte em, el normal desarrollo de la empresa. Permiso. Un ejemplo de esto que les estoy diciendo, ahora vuelvo a donde iba, es por ejemplo las modificaciones que establece la ley para la realización de las asambleas en los lugares de trabajo. Es decir, la ley de asociaciones sindicales no establecía una regulación de las asambleas en los lugares de trabajo. Bueno, la nueva ley sí, si bien sigue con la incorporación del 20 bis y el 20 ter de la ley de asociaciones sindicales, establece que las asambleas en los lugares de trabajo, no en el lugar de trabajo, las asambleas, porque inclusive dice que, bueno, que las asambleas deben contar con autorización. Para que pueda ayudarte con eso, actívalo. Que las asambleas deben contar con autorización. Y digo, me quedé porque dice que las asambleas deben contar con autorización aun cuando fueran hechas fuera del lugar de trabajo, lo cual es bastante eh, especial, digamos, porque no sé por qué le tengo que pedir, digamos, teniendo garantizado el derecho de reunión, tengo que pedirle permiso al empleador para tener una asamblea fuera del lugar de trabajo. Pero bueno, esto como un ejemplo. Digo, frente a esta excesiva regulación que pone en jaque el ejercicio del derecho de huelga, claramente hay una grandísima tensión entre los derechos colectivos y la ley, la 27802. La pregunta es, ¿qué hacer? Es decir, ¿qué se hace frente a este tipo de regulación? O cómo la encuadramos en esto que habíamos hablado de la evolución del derecho internacional respecto a esta cuestión. Hay como dos vías. Por un lado, la vía de la interpretación que tiene la OIT a través del Comité de Libertad Sindical, que se ha expedido en numerosísimos casos respecto eh, de de que implica una limitación a la libertad sindical, implica una violación a la libertad sindical, el menoscabo del ejercicio del derecho de huelga, con una salvedad. Eh, Vuelvo en esto de, sin suponer que todo el mundo lo sabe, pero la OIT tiene una representación tripartita, ¿sí? Es decir, están representados los sectores de trabajadores, los empleadores y los estados. Desde hace tiempo, el sector de los empleadores viene pregonando esta idea de que, bueno, la OIT no tiene un convenio específico sobre la huelga. Si bien la huelga es una cuestión que se vincula y se deriva de un montón de sus pronunciamientos y de un montón de sus normas, no hay una norma específica. Y que en función de eso, la, ni el comité de expertos ni el comité de libertad sindical, como órganos de interpretación y de aplicación de las normas de OIT, estarían facultados para poder dictaminar justamente, para poder expedirse respecto de esto, porque la propia constitución de la OIT establece que debería resolver este tipo de cuestiones la Corte Internacional de La Haya. Entonces, le plantearon digamos, el planteo que vienen haciendo el comité de expertos, el sector de empleadores terminó en un pedido que hizo el Consejo de Administración de OIT a la Corte Internacional de La Haya, preguntándole si estaba dentro de sus facultades justamente la posibilidad. Esto es un tema que está pendiente de resolución, se supone que no se va a durar demasiado en resolverse, pero está aún pendiente. Entonces, suponiendo que no pudiéramos ir, porque no está definido aún esa cuestión, deberíamos ver cuál es la defensa, cuál es la protección que este derecho que está en tensión con
con la ley de modernización laboral, con la 27802, tiene para ser protegido. En este sentido, eh, hay una... El 75, inciso 22, ¿sí? Nuestra norma constitucional, establece que los tratados internacionales que suman, que se enuncian y establecen como de jerarquía constitucional, lo son en las condiciones de su vigencia. Esto ha sido interpretado tanto por la Corte Interamericana como por la Corte Federal, como que son los propios órganos de OEA, en este caso, aquellos que van a establecer cuál es el sentido de interpretación de las normas convencionales. Por lo tanto, tienen mucha importancia las opiniones consultivas que respecto de algunas cuestiones, de algunos tratados se han hecho, o de algunos temas se han hecho en la Corte. Bueno, en este caso, concretamente respecto al derecho de huelga, no los voy a aburrir con esto porque es una opinión consultiva muy extensa, pero la opinión, la 27 del 21, es una opinión consultiva en relación a un pedido que se le hizo a la Corte a través de la Comisión, a través de justamente reclamos que se le habían hecho distintos países de la región y distintas organizaciones de la región en relación a la forma en que venía cumpliéndose con el permiso, con la facilitación, o pónganlo al revés, con las dificultades para el ejercicio del derecho de huelga. La Corte entonces dicta esta opinión consultiva, que es muy rica. Esta opinión consultiva además, la dinámica es que se le avisa a organizaciones de la sociedad civil, se le avisa a los estados que llega a la Corte este pedido de opinión, y los estados y las organizaciones, de hecho Argentina es uno de los países informados, en el sentido de que no era el único, pero uno de los países en los cuales se venía sosteniendo que el derecho de huelga era un derecho que no estaba siendo respetado, o que existían regulaciones que lo condicionaban, o condicionaban no necesariamente el derecho, pero sí su ejercicio. Y Argentina participa, contesta, y tiene Argentina y el resto de los países, desde luego se hacen audiencias públicas en donde además personas individuales, representantes de organizaciones, también expresan sus intereses, y con toda esa información la Corte eleva esta opinión consultiva y hace esta opinión, que no es otra cosa que la interpretación del derecho interamericano respecto de este derecho en particular. Con, hay muchas cosas, es muy rico, les recontra recomiendo la lectura. Hay temas que, de los cuales yo no estoy lejísimo de ser conocedor experto, no me siento con autoridad para poder hablarlo, pero inclusive entiendo que hay mucho material para, para poder plantear en términos de feminismo. Se está planteado las dificultades que tienen las mujeres trabajadoras para el acceso no solamente al ejercicio del derecho de huelga, sino al ejercicio del derecho de trabajo. Ya le insisto, hay un montón de material respecto de esto, pero en particular hay en particular con relación a los servicios mínimos que estábamos hablando. Les voy a leer un pedacito de un parágrafo, el parágrafo 104. Dice que en relación a los servicios esenciales, la Corte destaca que los estados deberán buscar soluciones sustitutivas para aquellos casos en que la prohibición total de la huelga se puede evitar, cuando un servicio mínimo fuese una solución adecuada para garantizar las necesidades básicas de los usuarios o el funcionamiento seguro de las instalaciones en que se presta el servicio considerado como esencial. En este sentido, cabe resaltar que el servicio mínimo debe limitarse a las operaciones que sean necesarias para satisfacer las necesidades básicas de la población o las exigencias mínimas del servicio, garantizando que el alcance de los servicios mínimos no tenga como resultado que la huelga sea inoperante. Es decir, claramente, claramente, lo que la norma establece es que no hay forma de establecer porcentajes
como del 50% o del 75% al cual nos están, nos impone la 27802 como una forma de una regulación convencionalmente válida, ¿sí? Y por lo tanto constitucionalmente válida del derecho de huelga. Me parecía que era como lo más relevante. Hay mucho más respecto de las tensiones que genera esta ley respecto de los derechos colectivos. Recién nos habían hablado de, de los convenios colectivos. Yo les hice una referencia respecto de este favorecimiento de los sindicatos de empresa y la pauta de que estos sindicatos de empresa puedan celebrar convenios colectivos que van a tener preeminencia respecto de los convenios generales de la actividad, con lo cual claramente hay una mirada absolutamente regresiva respecto del derecho colectivo del trabajo en general y del derecho individual del trabajo en general, porque de lo que se trata en definitiva esta ley es de establecer cada vez un mayor poder respecto de los empleadores. Fíjense que inclusive, si bien esto no es un tema no tiene que ver con la cuestión de la tensión con los conflictos con el derecho sindical, pero dentro de la misma ley, por eso le decía yo que era un todo orgánico, donde tenía claramente su télesis, estaba dirigida a esto que les acabo de decir, de disminuir los derechos del sector del trabajador, de la parte más débil de la relación, que inclusive la obligación de los jueces de, en caso de duda, resolver en favor del trabajador, lo tienen respecto de las normas, pero no respecto de la prueba. Es decir, esta inclusión que tenía antes la ley de contrato de trabajo hoy se elimina y esta duda respecto de la prueba ya es una cuestión que queda fuera del alcance de la nueva ley. Es decir, no importa hoy si hay o no hay duda respecto de la prueba, simplemente le permite a los jueces o le da la posibilidad de aplicar la norma más favorable al trabajador en la medida que haya duda respecto de la norma que lo incluya, no respecto a la prueba. De la misma manera que la interpretación de las normas tenía la ley anterior, o sea, la 2744 modificada por esta ley, la justicia social como una norma de interpretación del conflicto y hoy está absolutamente eliminado. Con lo cual, es un todo consentido, no de consentimiento, sino un todo con un sentido eh, respecto de justamente esto que venía planteando, que es una reforma peyorativa de los derechos de los trabajadores y de los derechos individuales y colectivos de los trabajadores. Bueno, no los quiero aburrir más, pero si no me voy por las ramas. Muchas gracias, Diego. No sé si alguien tiene alguna duda o consulta para realizarle a Gisela o a Diego. Bueno, si no hay ninguna consulta, damos por finalizada la jornada. Por supuesto, agradecemos profundamente de la Escuela de Abogados el acompañamiento y el compromiso de los colegios, como así también de los disertantes que llevaron a cabo estas dos jornadas sobre reforma laboral. Muchas gracias. Gracias a ustedes, que estén bien. Gracias.